¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a otra emisión de El Foco. Le doy la bienvenida al diputado Suárez del Real, que nos ha estado acompañando generosamente durante los últimos programas por recorridos por la colonia San Rafael. A partir de hoy comenzaremos a caminar por la colonia Santa María la Ribera y le doy la bienvenida también a mi querida Beca. Beca, gracias. Pues sí, estamos caminando por una esquina tradicional, la del Salón París, frente a la Alameda de Santa María, frente al kiosco morisco que caracteriza este espacio, para iniciar una serie de programas relacionados con la historia de la que es tradicionalmente considerada la primera colonia, la colonia más antigua, fuera de la traza del centro de la ciudad. La primera vez que México se sale de los límites que le dejaron los conquistadores españoles es para fundar en 1859-1861 en el rancho antiguo de Santa María lo que vendría a ser esta hermosísima y melancólica colonia Santa María la Ribera. Así es, en efecto. Estamos aquí prácticamente en lo que es el centro de aquella idílica concepción de los hermanos Flores, que fueron quienes adquirieron mucho tiempo antes, se habla ya de 1948-49, una primera transacción en donde estaba incluido no solamente este rancho, sino parte de la hacienda de La Teja, las fuentes de Chapultepec, que eso me llama mucho la atención, y era una transacción por 72,000 pesos, de las cuales ellos aportaron 20 y tantos mil pesos al momento de fijar la compra y constituyen lo que será la primera empresa inmobiliaria, porque lo que buscaban era verdaderamente generar el desarrollo de la ciudad hacia un idílico poniente de la ciudad, como ya se ha dicho muchas veces, por las características de el medio ambiente, etcétera. Y una de las pruebas de esa idílica visión es los nombres originales de las calles, eran árboles, eran flores, era algo que le recordaba a quienes vivían aquí que había una vegetación exuberante, que había una profusión de la naturaleza. 1524 Hernán Cortés hace un reparto de huertas entre sus conquistadores, digamos por lo que hoy es la Ribera de San Cosme, va caminando, marcando con la espada unos árboles y dando unos pasos para decir esto le toca al capitán Olmedo, esto le toca al capitán Ávila, esto le toca. Entonces va dando este espacio para que se siembren huertas. La historia, el origen de Santa María la Ribera es precisamente esos espacios pues llenos de árboles frutales, ya lo hemos comentado en programas anteriores, que años después, en el siglo XIX, ya en los primeros años de la colonia Santa María, y yo diría en la primera ocasión en la que la Santa María es registrada literariamente, ocurre en la novela El Fistol del Diablo. En uno de los capítulos, por aquí vive una muchacha muy guapa, cuenta Paino, y aprovechando que deja al lector seguir a esa muchacha, nos lleva a cómo eran las tardes y las noches de Santa María la Ribera, en unas casas de balcones, de balconerías muy altas, en unas casas muy sólidas, de gruesos muros, llenas de flores, llenas de macetas, por donde la gente salía a caminar, salían a pasear. Era el lugar donde vivían los ricos, los que se podían permitir esa clase de construcciones. Precisamente, bueno, nada que ver con el entorno actual. Exacto. ¿Qué diría don Manuel? Estamos en una construcción muy antigua, una casa que tiene toda la investidura de las casas que se levantan a finales del 19, principios del 20, con sus respiraderos para que pueda circular el aire. Es una zona de humedad, estamos muy cerca de la ribera, claro, del río Consulado, etcétera, y entonces el subsuelo pues tiene mucho salitre, mucha agua. Hacen estas cosas para que circule el aire y la construcción se pueda mantener. Vemos los grandes ventanales, vemos las balconerías trabajadas, es una colonia llena de rostros, de cantera labrada, donde uno va a encontrar mil curiosidades. Estamos frente a la casa de una mujer que a mí me parece admirable, que es María Enriqueta Camarillo. Es una escritora, una poeta, que nace el año en el que muere Juárez, nace en Veracruz,
y andando el tiempo llega a la Ciudad de México, se casa con un historiador muy ilustre, Carlos Pereira, y hacen una pareja extraordinaria porque ella es prácticamente la primera mujer, no solamente escritora profesional, sino la primera periodista mexicana que está trabajando en una redacción, pasa por la redacción del Imparcial, pasa por El Mundo Ilustrado, pasa por la revista Moderna, se codea con todos los poetas y escritores decadentes de finales del siglo XIX, rivaliza con ellos, es la primera mujer realmente que es aceptada literariamente desde Sor Juana, yo creo, en los cenáculos literarios, y es una mujer muy famosa porque le enseña a leer a cuántas generaciones de mexicanos. A ella le encargan que escriba un libro, usted debe haber oído hablar de él, que se llama Rosas de la Infancia. Entonces lo que ella hace es hacer una colección de relatos y de cuentos y de fragmentos de poemas bellísimos. Todavía los venden en la calle de Donceles, en las librerías de viejos, se pueden encontrar muy baratos estas Rosas de la Infancia, y uno los abre y son una delicia de lecturas. En este lugar vivió María Enriqueta. María Enriqueta murió hasta 1968, 69, atravesó todo el siglo XX, y es solo uno de los personajes ilustres que han habitado esta colonia. Hemos planeado con Beca un recorrido que yo creo que va a ser muy disfrutable, diputado, porque tenemos pensado caminar por las casas de los personajes célebres de la colonia, desde Amado Nervo hasta Ángel de Campo, Mariano Azuela, el doctor Atl, en fin, vamos a ir viendo, sí, claro. Bueno, antes de avanzar, perdón, se nos está olvidando un dato muy importante de esta casa. Aquí sucedió un episodio del Halconazo, uno de los primeros episodios del Halconazo, porque después esto fue Casa del Estudiante de San Luis Potosí. Así es. Entonces también es importante recordar ese episodio que hubo aquí, que la Santa María la Ribera tuvo también una historia dentro de este trágico... Estos jóvenes se fueron a la marcha. No recuerdo exactamente los detalles, pero era la casa del estudiante y aquí hubo acontecimientos relacionados con el Halconazo. Bueno, eran un hervidero las casas de los estudiantes. Efectivamente. Yo era uno de esos estudiantes. No me diga. No me diga. Y conocía a María Enriqueta. No nos van a creer que esto es fue natural, no va a pasar que es... Y iba yo pasando, los escuché, por eso me paré. ¿Qué nos puede contar de María? A ver, cuéntenos dos cosas. Primero de María Enriqueta. Sí, la escritora María Enriqueta, ella... Su nombre, señor, primero. Yo soy Sergio López Acosta, sinaloense. Viví aquí, era el 162... Y ahorita le dije al policía que por qué no está el 162, porque está el 160 y el 164. Falta un muro aquí. Y la casa del estudiante era 162. A mí me consta porque yo aquí viví. ¿En qué año? Viví en 1900, ahorita le voy a decir, ¿cuándo fue? 1965. 65, ella vivía todavía, María Enriqueta, que había regresado de Europa porque su esposo había sido embajador. Estuvieron 30 años fuera del país. Exactamente, entonces fueron dos grandes intelectuales, tanto ella como su esposo, y nos contaron varias historias de la colonia Santa María la Ribera, que como vivía mucha gente intelectuales aquí y gente poderosa, don Porfirio Díaz, cuando trajeron el kiosco morisco de algún país árabe, lo pusieron en la Alameda Central, y toda la élite de aquí, la Santa María la Ribera, pugnaron porque se lo trajeran aquí a Santa María. ¿Cómo era María Enriqueta? Era una señora ya muy viejecita cuando yo la conocí, ya no coordinaba muy bien, pero había una señora que era la que la cuidaba. Nosotros todos los sinaloenses le decíamos la abuelita. La abuelita, que ya no recuerdo cómo se llamaba la abuelita, ella era la que la cuidaba, y ¿Usted ellos... no fue compañero de Guevara Niebla en las casas? Sí, ¿cómo no? Él vivió en una de estas casas. Claro, fuimos compañeros. Luego fue líder del 68. Así es. Y conocí, pues nosotros hicimos la primera manifestación del 68 en la vocacional número 5 de la Ciudadela. Yo participé en la primera manifestación. Sí. Oiga, pues qué gustazo. Oiga, ¿y qué le decía María Enriqueta, de los primeros años de la colonia Santa María? Bueno, no coordinaba ya muy bien, debo permitir. Su intérprete era la viejita, la abuelita, la señora que la cuidaba, y ella nos decía todo. Yo tengo ese libro que usted mencionó ahorita, Las Rosas de la Infancia. Yo lo tengo dedicado
dedicado por ella. Pues qué joya. Oiga, Sí. pues no sabe qué privilegio haberlo Fue conocido. una Muchas coincidencia, gracias. de veras, cuando yo los escuché. Yo ando recorriendo aquí porque dije voy a ir a hacer un recorrido. Yo vivo fuera en Guanajuato y vine a México y dije voy a hacer un Vino recorrido. a Por los lugares recuperar de la su juventud. juventud. Vino a recuperar la Aquí juventud. había un cine, El el Majestic. Cine El Majestic. Majestic. Aquí por la Santa María la Ribera estaba el Rivoli, Así que es. tampoco está ni el Rivoli No, ni ya el no, ya no, Majestic. ya se desaparecieron. La existe. República de los Cines. Entonces Ya, ando ya recorriendo, entré al museo, pues aquí el museo lo maravilloso. teníamos nosotros aquí. Exacto. Desde Sí. De toda la Y vida. éramos una pandilla también que todo el mundo nos tenía miedo porque Pues sí, éramos es lo que más dicen, de 100 que los estudiantes, sinaloenses De hicieron Sinaloa, fama de que eran, Sinaloa. Éramos bravos. muy entrones. sí. porque Gracias. éramos en grupo, no Sí, uno sí, por sí. uno. Bueno, pues Bueno. encantado. Mil gracias, señor. Mucho gusto. Hasta Qué suerte, luego, Sergio López Acosta. Gracias, Que le don vaya muy Sergio. bien, don Pues qué Sergio. qué suerte tuvimos. Así es. Pero también esto ilustra mucho de lo que es Santa María la Ribera. Da uno un paso y aparece una historia. Estamos viendo ahora una construcción Que ya lamentablemente En ruinas. en decadencia total, en decadencia absoluta, pero nos da un poco la atmósfera de cómo debió haber sido todo lo que rodeó la Alameda de Santa María en los años iniciales, en el lugar donde se encontraban pues algunas de las casas más importantes de las familias, de las casas más bellas y de las familias más importantes. Entonces es una historia pues que fue avanzando lentamente, acompañando la vida de la Ciudad de México o de la nueva Ciudad de México. es. Aquí se hacen todavía calles cuadriculadas, pero ya se empiezan a abrir espacios nuevos, lo comentamos alguna vez, ya hay garage para recibir a los autos en muchas de las casas, y es en los primeros lugares en donde se ve esto. Y efectivamente reciben los nombres de pino, cedro, naranjo, nogal, ciprés, etcétera, y luego se van intercalando los rosa, nombres heliotropo. de poetas, porque pues qué mejor acompañar a las flores que la poesía. Los poetas. Sabemos que Amado Nervo vivió en esta calle, en esta colonia, cuando la calle Amado Nervo se llamaba la calle Colonia, ¿no? La calle Colonia, no sé por qué recibía ese nombre, pero a la muerte de Amado Nervo vamos a visitar las ruinas de su casa. A la muerte de Amado Nervo se decide cambiar el nombre, y yo no sé si es a partir de ese momento, en 1919, Sí, cuando se comienzan a poner Así los es. nombres de Díaz Mirón, Enrique Sor González Juana, Martínez, González Martínez, Torres Bodet, Torres etcétera. Bodet. Entonces se van intercalando Conforme van el muriendo, reino vegetal. Conforme van muriendo Se van. y en función a dónde vivieron es donde va adquiriendo. Esa es una decisión de la Comisión de Nomenclatura, que en base a la determinación de cambiar el nombre para honrar al poeta Amado Nervo, que además recuerden ustedes que la muerte de Amado Nervo conmocionó al país, porque además sucedió fuera del país. El traslado de todo el cuerpo desde Sudamérica, su Uruguay, llegada al puerto de Veracruz, Son 6 meses de un recorrido que es histórico. Vamos a hablar de eso al visitar las ruinas de lo que queda de la casa de Amado Nervo. Es lamentable, es un estacionamiento, ahorita se lo vamos a enseñar. Todo lo que pasó ahí pues, se borró. Y como eso, pues la calle de Doctor Atl, vamos a ir recorriendo diversos lugares emblemáticos e históricos de la ciudad, espero no tan conocidos, aunque me gustaría mucho pasar por los conocidos. Siempre iniciamos el programa en el kiosco Morisco, Claro. en la Casa de los Mascarones, etcétera. Vamos a buscar darle una vuelta, pero inevitablemente tendremos que ir a los lugares centrales de Santa María la Ribera, y uno de ellos es precisamente el Museo de Geología, un lugar que a mí me emociona muchísimo ver por distintas cosas, porque ahí está algo que es más antiguo que la Ciudad de México, más antiguo que el planeta Tierra, más antiguo que el Sol y más antiguo que el Sistema Solar, y que es el meteorito de Allende. Un meteorito que cae en 1969 y que al ser estudiado se descubre que es el objeto más antiguo que hay en el Sistema Solar. Con eso, imagínense nada más lo que vamos a ver. Están, bueno, pues el primer dinosaurio descubierto y armado en México. Bueno, vamos a ver cosas muy interesantes, pero ¿por qué no hablamos un poco acerca de la historia de este edificio, que además es bellísimo, Beca? Sí, bueno, el edificio es interesantísimo porque todo el programa iconográfico de las decoraciones están basadas en la ciencia, en la geología, porque este fue el primer espacio, o de los primeros, creados ex profeso, es decir, específicamente para hacer un espacio de ciencia.
Antonio los del museos, Castillo. exactamente. Antonio del Castillo funda en 1886 la Comisión Geográfica y a partir de ese momento se empieza a hablar sobre crear un edificio que albergue pues, a todos los geógrafos, ¿no? Y a todos los estudiosos de la geología. Ok, pues es increíble. Es un arquitecto del que yo conozco muy poco, Sí, Herrera muy poco, López. muy Se llama poco. Carlos Herrera Carlos López. Herrera López, así es. Es como el caso de estos arquitectos que aparecen una vez, hacen casi una obra maestra y desaparecen, y por más que le sigues el rastro es muy difícil. Lo interesante encontrarle. de él además es que su papá era naturalista, entonces quizás por ahí a él le empieza a interesar hacer este proyecto, pero realmente sí hay muy poca información sobre él. Pues es bellísimo lo que nos dice la fachada. Mira, si volteamos hacia ese extremo donde dice química y basamos la vista hacia abajo, encontramos un caballito de mar, encontramos los huesos de un dinosaurio. Eso a los niños de Santa María la Ribera durante muchísimos años, durante más de un siglo, los ha hecho soñar. Vemos ahí los caracoles marinos labrados, etcétera. Y es lo que encuentra uno caminando, digamos, hacia el norte, y una manera de llamar al misterio de este lugar. Este lugar se inaugura en 1906. La construcción demanda más de 8 años. Comienza a finales del siglo XIX. Y va encimando estilos, ¿no? Se van encimando diversos estilos arquitectónicos para lograr esta solidez que siempre tuvieron las obras del Porfiriato, porque era una expresión del régimen. El régimen solicitaba edificios sólidos que expresaran lo que aspiraba a ser Porfirio Díaz. También ¿no? porque el estilo ecléctico estaba de moda, ¿no? Entonces también vamos a ver que ese préstamo que hay de estilos renacentistas, estilos más afrancesados, pues tiene que ver con los gustos de la época. Ahora, a mí lo que me llama mucho la atención, no sé si ustedes han reparado, es que estamos hablando de una colonia que se construye o se concibe a finales del siglo pasado. Estamos hablando... Antepasado, perdone. Sí. ¿Ya? Somos hombres del 20. Sí, somos hombres del 20. Estamos hablando de la primera gran colonia, la primera gran concepción urbana, y en esta alameda, en este centro de la comunidad, no hay un espacio para un templo. El espacio está dedicado a las ciencias. Claro. Y eso habla de la calidad de sus primeros habitantes, que eran efectivamente intelectuales, gente que estaba mucho más imbuida ya en un estado laico, mucho menos anticlerical, porque la colonia sí tiene iglesia, tiene una que es maravillosa, que es la de los josefinos. Sin embargo, dice, no, en el centro de la vida de la colectividad, pongamos un espacio para la ciencia que sea. Es el aire positivista que está en boga y coincide precisamente con la construcción de la colonia. ¿Por qué no pasamos? Vamos a entrar a conocer el museo. Acompáñenos, por favor. Bueno, pues vamos entrando. Nos reciben dos cosas, el maestro Julio Caballero. ¿Qué tal? Gracias. Bienvenidos a su museo. Maestro, Hola, gracias. ¿qué ¿Qué tal? Bienvenidos siempre al Palacio de la Ciencia de la Esta Tierra. escalera de verdad extraordinaria, única. No creo que haya una escalera de esta naturaleza. Es una escalera Nouveau. Es Art Nouveau, sí, fue diseñada especialmente para este edificio. Este edificio fue creado para
albergar al grupo de personas que iban a evaluar el territorio nacional a principios del siglo pasado, ¿no? La Comisión Geológica. El Instituto Geológico Nacional. Aquí tuvo su primera sede. Y habían tenido mucho éxito las exploraciones mineras y después se hizo con cierto lujo, ¿no? Ha generado muy buenos resultados. Y desde entonces nunca ha tenido otro destino, otro uso aunque ha ido que- cambiando de nombres y Sí. pasó desde el año 29 a manos de la UNAM. Así es. Y ha tenido nombres diversos. Pues es Hay que extraordinario. también mencionar los mosaicos. Estamos aquí con una alfombra de mosaico veneciano que tiene motivos de Pompeya. Y claro, eso también tiene que ver con el tema geológico, Claro, ¿no? la Pompeya erupción del siendo Vesubio. exactamente la erupción del Vesubio y la ciudad que quedó pues cubierta por lava. Muy bien. ¿Por qué no hacemos un recorrido, maestro, guiados por usted, por el interior del museo, sus piezas más Vamos más a empezar por relevantes? ver las colecciones, que es lo que más me interesa, porque yo soy geólogo y luego vienen arquitectos que quieren ver el edificio y yo me enojo con ellos. No, No, por eso son vamos más a decir, a ver, importantes las que colecciones. venga se salga. Adelante, ¿no? Vamos. Sí, las colecciones aquí en la sala principal tenemos los ejemplares más bonitos, sin ningún orden científico, simplemente están aquí por bonitos. Los ejemplares de minerales, de fósiles. Tenemos el vitral de una mina de sal de Valesca. Se puso aquí porque ahí nace la geología en las minas, ¿no? En la explotación de los recursos naturales. Y además la minería es uno de los trabajos más severos de la humanidad. Ahorita que estemos ahí cerca vamos a platicar un Ok. poco de ella. Muy bien. Ok, ¿qué vemos aquí? El esqueleto de mamut. Comenzamos por aquí. Este esqueleto es uno de los emblemas del museo. Fue exhumado cerca de donde estaba la antigua caseta de cobro para Puebla, de esa región. Es el más completo. ¿Y no sabían ustedes que la Cuenca de México fue uno de los lugares de mayor población Así de es. mamuts del mundo? En cualquier gran obra que se hace encuentran los huesos de mamut. Así es, sí, sí. Ya convivió con humanos aquí en ¿En, la en qué año Cuenca lo de encontraron esto? En los 20, ¿no? en los años 30, 40, Ajá. por eso. Y estuvo originalmente en el Museo del Chopo y fue traído para acá cuando cerraron el Museo del Chopo. Pero es espectacular, es uno de los mamuts más grandes del mundo. Ya se le sacó edad, tiene 10.000 años. Quiere decir que aquí en la Cuenca de México sobrevivieron los mamuts más tiempo que en todo Norteamérica, por ser una cuenca cerrada y protegida. Ya por las condiciones mismas de lo que llamamos el valle, ¿no? Sí, que no es valle, Sí, es una cuenca. Sí, sí. Y la paleontología es una de las ciencias que se consideraba dentro de... Es una de, digamos, la cereza del pastel de los estudios geológicos, ¿no? Lo más bonito, lo más espectacular Claro. son la paleontología, los estudios de petróleo, las fósiles son importantes. Cuando en 1906 se abren las puertas de este lugar, ¿cuáles son las colecciones iniciales que lo conforman? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su historia? ¿Hay algunas todavía de esos objetos por aquí? Y vamos a pasar al rato a ver algunas de esas piezas. Se inauguró este museo con un Congreso Geológico Internacional y fueron donadas muchas piezas, sobre todo de Alemania. Tenemos un ictiosaurio que vamos a ver al rato. Ya. Explicaremos un poco más de ello, ¿no? Ok, bueno. Resaltar que las vitrinas son Sí, maravillosas. preciosas. Y aquí tenemos este vitral de Valesca que la colonia polaca viene cada año en el mes de agosto a ver, cuando vienen sus invitados de Polonia, siempre los traen, porque está muy bonito, es una escena medieval de una mina de sal, que actualmente es uno de los spas más caros del mundo, porque en los huecos ahora hay capillas, hay salas de concierto, en fin. Pero fue puesta aquí imagínense, vean la escena medieval, todos los desechos de los caballos, de los humanos, respirándolos todo el día. Así es. Y actualmente todos los mineros tienen una enfermedad que se llama silicosis, que es sílice que se deposita en los alveolos y con el tiempo se van tapando, no produce nada más, reduce la capacidad respiratoria. Todos los mineros la tienen en cierta medida. Vamos a empezar por la sala de minerales. La
geología es una materia poco conocida. Nadie sabe la importancia que tiene el desarrollo de las civilizaciones antiguas y modernas. Es la riqueza de los países. Por ejemplo, el desarrollo tan rápido que tuvo Estados Unidos, por ejemplo, dice uno por qué en tan poco tiempo llegaron a ser una de las potencias del mundo. Fue una cuestión geológica que casi nadie sabe. Las 13 colonias inglesas que llegaron a colonizar América se toparon con los yacimientos de hierro y carbón más grandes del mundo, ¿no? Y con el acero se pueden hacer desde alfileres hasta portaaviones, ¿no? Es el secreto del desarrollo. Y casi nadie lo sabe eso. Muy interesante, sí. También nadie sabe que esto que se ve aquí tan inocente en las vidrinas ha sido la causa del más del 80% de los conflictos bélicos de todas las civilizaciones, ¿no? La posesión de minerales, ¿no? Por ejemplo, el petróleo, es más espectacular, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, la historia de México. Así es. Cuando perdimos la mitad del territorio, casi nadie sabe lo que perdimos. Todo el mundo piensa que perdimos un llano gigante. Perdimos la cuenca hidrológica más rica del mundo, el petróleo de Texas. El estado más rico de Estados Unidos, que es California. California pues es más petróleo que Texas. Y eso no lo dicen los libros. Ya. Y bueno, así han sido las guerras. Cuando ustedes vean un conflicto bélico, nada más váyanse un poquito más a fondo y van a ver cómo no son causas religiosas. Pero estamos étnicas. pasando, perdón maestro, pasamos un poco de largo. No podríamos explicar un poco qué es lo que hay. Bueno, aquí están los minerales, aquí sí ya están organizados en forma científica según su orden químico, su afinidad química. Hay minerales tan importantes como el que está aquí en mis espaldas, que es la sal, que ha sido fundamental en el desarrollo de la evolución humana y de la evolución de las civilizaciones. Por ejemplo, gracias a ella pudimos dejar de ser nómadas para sernos sedentarios, ¿no? Cuando pudimos conservar los alimentos en sal. Y bueno, la sal, de cada 100 toneladas que se sacan para explotación, nada más 4 o 5 son para consumo, son para procesos industriales, ¿no? Todos los procesos industriales llevan sal en grandes proporciones, ¿no? Y casi nadie lo sabe. Es más importante, yo creo, que el oro. De plano. Sí, lo que estamos viendo aquí es, digamos, un grano de sal. Unos cristales de sal. Unos cristales de sal. Pues sí, es bellísimo, ¿no? Sí, parece un cuarzo. Florita. Sí, incluso la sal fue tan importante en la época de los romanos. Tenían un gran ejército, ¿no? El ejército más poderoso de la antigüedad. Le pagaban a los soldados con sal. De ahí viene la palabra salario. Exactamente. Después ya no querían sal, querían oro. Y Roma conquista la península ibérica para conseguir el oro. Pero ahí se nota como ya las guerras son por minerales, ¿no? Desde entonces. Bueno, y la conquista tiene mucho que ver eso, ¿no? Claro. Ahora vamos a ver conocer los minerales radiactivos, que desde mi punto de vista son el futuro del mundo, porque cuando se agoten los hidrocarburos, ahorita no hay alternativa para abastecer de electricidad a las ciudades más que las centrales nucleares. Y entonces México va a ser otra vez importante porque tiene importantes reservas de minerales radiactivos. Este es el mineral amarillo, es un óxido de uranio que se usa como combustible en las plantas nucleares. Un kilo de uranio ya enriquecido, ya tratado, que me cabe aquí en la mano, tiene tanta energía como 24,000 barriles de petróleo. Hay aparatos, por ejemplo, los Voyager, que fueron lanzados hace 38 años, ya van saliendo del sistema solar, siguen mandando información, llevan un reactor nuclear como fuente de energía. Un submarino nuclear puede estar en el fondo del mar por meses, no genera dióxido de carbono. Una planta nuclear no genera un solo gramo de dióxido de carbono. Una termoeléctrica como las que tenemos nosotros genera decenas de toneladas diarias, ¿no?
Ahora vamos a la saga de meteoritos, a la saga de los extraterrestres. Yo no creía que existían tampoco y me tuve que tragar mis palabras también. Sí existen y ahorita vamos a ver Vamos a ver de ellos. a uno muy ilustre, ¿no? Sí. Qué emoción. A México ver. tiene los dos meteoritos más famosos del mundo. Uno de ellos, el que se estrelló en Yucatán y que puso fin a la edad mesozoica, que exterminó a las 2/3 partes de todas las especies que existían en el planeta. Y el otro, el meteorito Allende, que es famoso, cayó en el año 69 cuando el hombre iba a llegar a la Luna. Allá en Chihuahua, en febrero. Cayó de en febrero, cerca de 1969. Parral, en Chihuahua. Y los laboratorios ya tenían listos los aparatos para hacer análisis de las rocas lunares. Cayó este meteorito, vamos a empezar por él. Y Es los decir, resultados es fueron el primero que asombrosos. pudo ser estudiado. No, de ya esta había manera. muchos meteoritos. Este cayó así casualmente, digamos, y empezaron a hacer análisis. Cayeron 4 toneladas, fue lo espectacular, y se repartieron en muchos centros de investigación del mundo. Los resultados fueron sorprendentes, a tal grado que se pidió que repitieran los análisis porque los resultados habían sido De la- extraordinarios, ¿no? Sí, sí. Se repetían los análisis y estaban correctos. En primer lugar, su edad, 4.568 millones de años. O sea, 68 ¿Cómo? millones más que la Tierra. Sí, más viejo que el Sol, El sí, es Sol. más viejo que el Sol. Es el material de la nube molecular que dio origen al sistema solar. Otra característica es que tiene agua. Se creía que el agua se había formado en la Tierra, no, hay agua en el espacio y bastante abundante. Y otra característica es que lo que más sorprendió fue la presencia de moléculas de aminoácidos, Aminoácidos. que son la base de origen las de la vida. proteínas, que son la base de la vida. O sea, el camino hacia la vida ya había empezado antes de que hubiera sistema solar. Quiero hacer una aclaración. La distancia entre aminoácidos y el ADN es grandísima todavía. Es como si yo lo encuentro una tuerca y les digo, miren un Ferrari. ¿Qué? ¿Los Ferrari no tienen tuercas? Sí, pero hay una diferencia. Ok, sí, pero es indispensable. Pero ya había empezado. Claro. Y otra cosa sorprendente es que al hacer el análisis cuantitativo, se vio que tiene los mismos elementos de la Tierra y en la misma proporción. O sea, no hay duda que de ahí venimos, de que ahí nos formamos. Entonces eso desató una fiebre por tener todos los museos. Para decirlo, maestro, de alguna manera, ¿estamos frente al objeto más antiguo que hay en la Tierra? Sí, y en el sistema Y solar. en el sistema solar. Pues así, modestamente, en la vitrina, lo que estamos viendo, ¿usted lo ha tocado? Sí, lo hemos para manipularlos, sí. ¿Y qué tal? No, es algo extraordinario. Quiero decirles que hay gente que los venera. Y aquí viene gente nada más a ver el meteorito Pues es que Allende. sí, es una sensación Alguna vez lo como de prestamos adoración. y nos reclamaron. Yo pagué mi boleto por venir a ver el meteorito Allende y no está. Señor, una disculpa, venga entre 15 días, guarde usted su boleto. Pero no fue una persona, fueron varias. Pues es una pieza que prestan mucho. No, no la prestamos. Alguna vez la prestamos y ya no lo volvemos a hacer. Es una historia extraordinaria porque esto pasa como a la 1 de la mañana, ¿no, maestro? Sí. Y la gente dice que se ilumina, se oye un estruendo y se ilumina como si fuera de día. Y entonces el meteorito, bueno, no sé cuántas toneladas. 4 toneladas. Pero se hace pedazos al impactarse con la atmósfera y entonces se desata una especie de fiebre por la búsqueda de los pedazos, al punto de que todavía hoy hay gente que anda ofreciendo pedazos del meteorito Sí, que yo cuestan- tengo uno de ellos. que cuestan una fortuna. Vamos, los coleccionistas están dispuestos a ofrecer muchísimo Vale dinero más que su peso por en un oro. vale más que su peso en oro. Pues es que es una maravilla, nada más. Y además se encontró una beta de una cosa que se llama panguita. No desconozco eso. Ok. Parece que recientemente encontraron una beta que contiene de un mineral nuevo que bautizaron como panguita, porque se ha seguido estudiando se van a cumplir 50 años el año entrante de que esto ocurrió, y como nos comentaba el maestro, pues hubo un interés mundial y entonces se le estudió pues en todas partes. Esto que está aquí, maestro, ¿qué es? Es un meteorito metálico. Hay 3 clases de meteoritos, los metálicos, los de roca como el Allende, los mixtos. Estos nos cuentan otra historia. Los metálicos nos cuentan la colisión de un meteoroide del tamaño de Marte que colisionó con otro y fue destruido. Y esta es parte del núcleo de ese cuerpo. O sea, ¿no? del núcleo. Es el núcleo de un cuerpo ya diferenciado y que quedaron ahí flotando y de repente son captados por la gravedad de la Tierra y caen. Pero era ya un planeta una leyenda formado. que le pusieron en julio del 71. Sí, para identificarlo. Si ustedes buscan el reflejo van a ver unas líneas paralelas que se entrecruzan. Sí. Se llaman líneas de Wilhelmshaven, que ninguna roca terrestre las tiene, ¿no? Es una forma de identificar a los meteoritos. De esto está hecho el núcleo de nuestro planeta.
níquel, hierro. Qué maravilla, ¿se puede tocar? Claro que sí. Les digo, este es el núcleo de un planeta destruido en el sistema solar, pero ya estaba formado el sistema solar. Es el núcleo Aquel de un es- planeta. Antes de que existiera. El núcleo de un planeta destruido. Eso es- no, qué cosa. Imagínense Y la aquel es antigüedad. material de la nube molecular que dio origen al sistema solar. Una No, cosa pues es maravillosa. impresionante. Sorprende. Yo creo que tendría que estar en un lugar como Como un altar. no, un altar, un altar museístico, digamos, Destacado. una vitrina para él solo acomodado, porque pasa, si no se fija uno, No, y se lo encuentra puede uno en perder. el suelo, en el campo, en el ni campo, caso le ¿verdad? hacen, ¿no? Sí. Oiga, maestro, ¿qué más hay así relevante? Vamos a pasar a la Decía sala que de Aquí no rocas. tienen el de Yucatán, no hay fragmentos. No, de- que ese no hay ningún ¿No hay ningún se vestigio? vaporizó completamente, fue una catástrofe y que no se puede reproducir en laboratorios, ¿no? Fenómenos termodinámicos irrepetibles, ¿no? Todo el material se vaporizó con el impacto, ¿no? O sea, no queda nada. Nada. Nada Solamente más el hueco, el cráter. el cráter. Y fragmentos, ¿no? De la roca que destruyó, brechas de la corteza que destruyó. Ok, ¿por dónde seguimos? Pasamos a la sala de rocas a ver otras cuestiones muy interesantes. Las rocas para mí son más importantes que los minerales porque en ellas están todas las riquezas que son necesarias para tener el nivel de vida que estamos gozando, disfrutando. En ellas está el petróleo, está el agua, son las generadoras del suelo, de ese pedazo de corteza que nos da de comer, que es el suelo. Qué bellos. Granito, pórfido. Y bueno, las rocas son sedimentarias, metamórficas e ígneas. Las sedimentarias tienen al carbón y al petróleo, las ígneas a los metales, ¿no? A todos los sulfuros. México afortunadamente tiene de las dos, tiene petróleo y tiene la Sierra Madre Occidental es rica en distritos mineros, ¿no? México es autosuficiente en la mayoría de los minerales, importamos muy pocos, entre ellos el aluminio, no tenemos aluminio, pero en todos los demás somos importantes productores. Y quería estar aquí porque la corteza, que es donde vivimos, es una corteza muy delgada, ¿no? De 100 kilómetros en su parte más gruesa, pero que son 100 kilómetros contra 6.500 que tiene de radio la Tierra. Es una capa muy delgada, pero nos ayuda del calor interno y permite una cosa fundamental, la presencia de agua líquida, condición fundamental para la vida, ¿no? Y todo lo que conocemos en la Tierra. Tenemos dos provincias geológicas, ígneas, ¿no? La Sierra Madre Occidental y donde vivimos el eje neovolcánico. Uno es activo, pero la Sierra Madre Occidental es una manifestación del vulcanismo más feroz del planeta. Son supervolcanes. Ya está inactiva, pero queda por ahí un volcán vivo, ya no está en México, está en la frontera con Estados Unidos, con Canadá, es Yellowstone. El día que Yellowstone haga erupción seguramente va a afectar el clima del planeta, ¿no? Y de ese tipo son todos los volcanes de la Sierra Madre Occidental. De ese tipo. Sí. Ok, pues esto que es ceniza volcánica. Ceniza volcánica del Paricutín. El Paricutín es uno de los volcanes más famosos del mundo. Es el más joven, tal vez, ¿no? Vino gente a verlo crecer, vino un vulcanólogo de todo el mundo, lo pintó el doctor Atl, lo pintó Diego Rivera, se hizo famoso, ¿no? Tiene dueño, no mató a nadie. Señor Pulido, ¿no? Dionisio Pulido, sí. Dionisio Pulido, que es un relato muy, muy impresionante, cómo está en su parcela, en su milpa, y oye ese crujido de parte de debajo del suelo, ve que se comienza a gritar y va a avisar al pueblo. Y gracias a eso, aquí está la fotografía, precisamente hay una especie de Pompeya michoacana, que es precisamente los dos pueblos que sepultó el Paricutín. Uno desapareció completamente y San Juan Paricutín se conserva. San Juan Parangaricutido. San Juan Parangaricutido se conserva la iglesia. la torre de la iglesia, solamente una y una parte de la bóveda. De hecho, se puede ver desde la altura el fondo del templo. La historia de los volcanes es fabulosa. Hubo varios volcanes que estuvieron a punto de extinguir a la humanidad, otros que han extinguido civilizaciones completas, otros que han matado instantáneamente a 30,000 gentes. En fin, hay historias trágicas y sin embargo, todas las cenizas volcánicas son extraordinariamente fértiles.
Claro, todos la los tierra volcanes es- producen un Bueno. incremento de la riqueza, ¿no? No pensamos que el Popocatépetl, la imagen que tenemos, es una imagen reciente del Popocatépetl, porque tenía otra forma cuando hizo hace 80,000 años, no sé cuánto, una erupción brutal que abarcó un radio de 80 kilómetros a la redonda y cambió radicalmente la forma de lo. Es decir, si de no haber existido esa explosión, quién sabe cómo serían las pinturas de Velasco. Exactamente. El volcán Tendría Popocatépetl- otra forma el Popo. El Popo en los últimos 25,000 años se ha destruido 4 veces y se ha vuelto a construir. Ahora que Ah, sí. hablamos de, No. de roca volcánica, la fachada del museo está hecha de piedra volcánica. Entonces, de nuevo, vemos cómo todo este museo está pensado en torno a la geología. Todos los detalles tienen Sí. un sentido geológico. Ok, vamos a cruzar la sala de allá, maestro. Vamos a la sala de fósiles, que es la más espectacular, porque contiene los esqueletos de dinosaurios, el ictiosaurio que mencionamos al principio de la entrevista. Esta es la primera que hace los científicos de la UNAM, que reconstruyen por Así es. completos por primera vez en la historia del país en los años 80. Y hay uno que yo quiero ver, que es un ictiosaurio, o los restos de un ictiosaurio, porque hay una leyenda muy interesante alrededor de eso, cuando en el siglo XVIII se descubre el primero y se usa como prueba de que hubo un diluvio universal. Sí. Vamos a movernos hacia allá. Vamos ahora a la sala de fósiles. En esta sala está escrita la evolución de la vida desde hace 540 millones, desde los organismos más elementales hasta llegar a los más actuales, perdón. Es la sala más espectacular que tenemos. No, pues Tenemos esto, este ¿no? dinosaurio que fue exhumado por En Parras, personal de ¿no? aquí del museo, En Parras, Coahuila, ¿no? cerca de Parras, Coahuila. Le llamamos Isauria. Saurio. Coloquialmente es un dinosaurio herbívoro y es el de los más completos y el más clonado en México, ¿no? Hay uno que mide casi el doble, ¿no? Este es un ejemplar adolescente, pero se han encontrado ya maduros, son el doble de tamaño, ¿no? Es increíble todo lo que pasa en esos cementerios de dinosaurios, porque se puede saber incluso lo que comieron a la hora de morir, por lo que... Se examinan los coprolitos. Sí. Su alimentación, etcétera. Es muchísimas las cosas que arrojan esos lugares. ¿Por qué se habrá concentrado en esa zona del país toda la... Era un delta, el ambiente propicio para el desarrollo de los dinosaurios, ¿no? Que ahora es puro había desierto. grandes llanos, sí. Ahora es desierto, claro. Y ahí es donde se han encontrado muchos de ellos. Y bueno, este es el más completo, digo, es el más clonado. Lo tienen en el Universum, en el Museo del Desierto, en todos lados. Nada más que ahora ya nos ganaron los del desierto, encontraron uno adulto, ¿no? Mucho más grande y espectacular. Ok, maestro. ¿Esto qué son caballos? Sí. Estos son caballos porque poca gente sabe que los caballos y los camellos son originarios de América. Por eso cuando Sus llegan los patitas. españoles y los reintroducen, ahorita hay mostrencos en toda América, ¿no? Son los caballos salvajes. Llegaron a su casa, aquí en América por alguna razón se extinguieron y evolucionaron en otras partes del mundo. Pero por eso hay antecesores de los camellos en Sudamérica, que son las llamas y los Las guanacos, llamas y y por eso son guanacos. parientes de los camellos. ¿Estos qué antigüedad tienen? Este tiene 15,000 años, está de una región de Nuevo León, ahí fue exhumado. Y el otro es un dromedario, ¿no? Pero tiene aquí nada más para comparación. Ya, ok. ¿Esto de acá? Son ejemplares de la Cuenca de México, son armadillos que ya fueron exhumados sobre las obras aquí en la Cuenca de México. Que les digo, fue un refugio
que perduró por más tiempo que en Norteamérica, cuando hubo las grandes extinciones en Norteamérica. Se tienen armadillos, perezosos gigantes, una gran fauna, y los mamuts, que son los más espectaculares, ¿no? ¿Esto de acá, maestro? Ese es el camello, me parece. Sí, ese es el camello. Aquí se tiene un hueso original. Bueno, hay una diferencia, ¿no?, entre los caballos y los dinosaurios. El dinosaurio tiene 60 millones de años, ¿no? Los caballos tienen 15.000 años. Es una diferencia. Sí. Ustedes pueden ver que ya los dinosaurios, ya los huesos están completamente mineralizados, ya no tienen nada de orgánico, han sido reemplazados por otros minerales. En cambio, los mamuts sí todavía puede sacarse incluso ADN, ¿no? Ok, esto digamos ya está... Ya no. Es roca, ya es roca. Es roca. Esto sí, yo creo que tiene que ver con esas viejas leyendas prehispánicas que decían que había gigantes, que antes hubo gigantes. Ahorita vamos a hablar de Decían, es muy enternecedor porque dice que en ese tiempo los gigantes se saludaban y se decían no se caiga usted, porque el que se caía para siempre. Y eso lo fueron construyendo, yo creo que a partir del hallazgo de infinitas cantidades de restos de mamut, sobre todo, ¿no? Sí. Bueno, encontrar los fósiles completos es rarísimo, ¿no? Siempre se encuentran partes. Sí. Y se juntan y se arman un rompecabezas con lo que hay. Y aquí se puso para que vean, si usted trata de cargar eso, es difícil. Esto ya son réplicas, y se hacen réplicas porque no se pueden armar los originales, sería muy peligroso para la gente que anda aquí. Son muy pesados, ¿no? Esto es. Entonces los huesos originales se tienen en el laboratorio para sus estudios y se hacen réplicas para exhibir. ¿Cuánto pesa una de estas? Yo creo que se piezas? pesa como unos 60, 70 kilos. ¿Tanto? Ok. Y vamos a ver el ictiosaurio. El ictiosaurio. Aquí está. Allá está arriba el ictiosaurio, está en su roca original, pesa cerca de 1 tonelada. Fue muy difícil colocarlo ahí. Y es uno de los ejemplares. Es el segundo más famoso del mundo por su estado de conservación. Este reptil murió y se depositó en un ambiente de grano de limo, que es un grano muy fino, y eso permitió una extraordinaria conservación. Si ustedes observan sus ojos, ven como una especie de obturador de cámara, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí. El otro que se descubrió ahí donde sacaron en Alemania, tiene un pequeño ictiosaurio en el estómago. Se creyó que eran caníbales, pero no se vio que ya los ictiosaurios eclosionaban el huevo dentro de la mamá. No ponían el huevo como las tortugas, sino que conservaban el huevo adentro. No son mamíferos todavía, pero lo conservaban y ahí nacían. Eso es lo impresionante de estos. Son un cruce todavía entre ave y reptil, ¿no? Tienen, la discusión en ese tiempo era, ¿esto es un ave o esto es un reptil? Era una cosa, imagínate haber encontrado esto en el siglo XVIII, era una sorpresa y una maravilla porque te hablaba de que había especies, muchos lo entendieron así, que había especies que no lograron subir al arca y que por lo tanto perecieron, y esos eran los fósiles, los restos de los animales que no habían logrado subir al arca de Noé y llegar hasta nuestros días. Es una cosa encantadora. Encantador. Y tiene una semejanza externa muy semejante al delfín y a los tiburones. Sí. Así es. Son evoluciones convergentes, pero este es reptil, son diferentes. Los reptiles nadan así de lado y los mamíferos nadan acostados, ¿no? Es una diferencia muy... Pero también parece cocodrilo un poco, Sí. ¿no? Es lo que sí. Por eso era la confusión que tenían, y además no sabían si era un pico. Vamos a hablar de eso con el Archaeopteryx, que es yo creo que es el fósil más famoso del mundo, porque es un ave que tiene dientes en el pico, que tiene cola y que tiene plumas, un reptil que tiene plumas. Entonces fue un gran apoyo para Darwin, cuando Darwin había esbozado su teoría de la evolución, y sus antagónicos decían que se burlaban de Darwin, le decían, ¿usted cree que usted evolucionó de los simios? Por parte de su mamá o de su papá. Y encuentran este fósil que apoyaba la teoría de Darwin, se hizo famosísimo. Son los que tienen uñas en las alas, ¿no? Un reptil con plumas, que tiene cola, que tiene un pico dentado, ¿no? Una prueba inequívoca de la evolución. Claro. Y que los dinosaurios no se extinguieron, ¿no? Ahora se llaman aves. Las aves son dinosaurios que sobrevivieron al catástrofe de Chicxulub.
Y por eso se hizo famosísimo. Este no es un fósil original, es una réplica. Claro. Los originales valen una fortuna, ¿no? ¿Y de qué antigüedad estamos hablando? ¿De qué era? Este es Exacto. Mesozoico, Jurásico medio, Jurásico medio. principios del Mesozoico. Y aquí se tiene, digo, como una pieza de veneración también, hay Sí. gente que viene a venerar. Claro. Paleozoico, Mesozoico y ¿qué? Cenozoico, Y ¿no? Cenozoico, Y estamos hablando de un rango de ¿cuántos millones de años? Más de entre 100 uno y- millones de años. 100 millones de años. Ok. Y bueno, aquí hace rato hablaban de que los antiguos creían en la existencia de mamuts y de gigantes con un solo ojo, porque se encontraban estos cráneos, ¿no? La Pues claro. oquedad que tiene en medio de los ojos, que es donde se articula la trompa. Ellos creían que era el ojo, ¿no? Entonces, de ahí nace la Lo del historia de los cíclope. gigantes, de los cíclopes, exactamente. Este es un mamut también. Y hay otros paquidermos también. Los paquidermos fueron muy exitosos durante mucho tiempo de nuestra historia. Hay algunos que comían pasto, otros que comían raíces. Los mamuts que vivieron aquí comían pastos. La Cuenca de México La Cuenca de México fue uno de los lugares más hermosos del mundo hasta hace 100 años o 200 años, ¿no? Bueno, Velasco Abundante. todavía la pintaba con Sí, su esplendor. Abundante agua, bosques, praderas, no nieva, las temperaturas son de las más agradables del mundo. ¿Y qué le hicimos? Lo cubrimos de asfalto, ¿no? Con un terreno fértil de ceniza volcánica, Claro. de los más fértiles del mundo. México tiene el lugar de mayor producción agrícola del mundo, que es Xochimilco. En ningún lugar se produce tanto por metro cuadrado como en las chinampas de Xochimilco, ¿no? Y nosotros le dimos un mal uso, ¿no? Lo cubrimos de asfalto. Pues sí, lo volvimos el eje 3 sur. Aquí está también un... Maestro, estamos con el tiempo encima. No sabe cómo le agradezco que nos haya acompañado. Nos quedamos todavía sin ver una parte interesante de vitrales de la parte de arriba, Exacto. pero pues ya me están aquí haciendo señas de que se acabó. Diputado, le agradezco mucho. Como siempre. Seguimos Ay, caminando por claro, Santa María, claro que mi querida sí, Beca. Héctor. Y gracias, Para maestro. acompañarles. De verdad, Están en muchísimas su gracias. casa, vengan. Muchas gracias. Esto está Estamos abierto. de martes hasta domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Descansamos los lunes, pero aquí los vemos cualquier día de la semana. Muy bien, y tienen visitas. Vimos que hay todo un sistema de visitas donde le pueden explicar precisamente de lo que se trata. Oiga, pues espero que haya disfrutado mucho este recorrido. Yo lo disfruté enormemente, Sí, diputado sí. Beca. Muy interesante. Espero que siga disfrutando también lo que queda de su fin de semana y lo espero la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco. Mil gracias.